Una de las cosas más importantes que debemos aprender en relación con la energía sutil de las plantas es cómo funcionan las plantas, cuál es su estructura básica. Si aprendemos detalles de su estructura, podremos entender cómo podemos acercarnos a ellas y cómo durante siglos ellas se han acercado a nosotros para múltiples cosas que querían hacer. En su estructura básica, nosotros tenemos que saber algo primero. Tanto los seres humanos como los animales y las plantas evolucionamos de un solo tipo de células que existió hace miles de millones de años, y esa fórmula, ese tipo de célula, de allí evolucionamos todos los seres vivos. Es importante porque eso significa que tenemos los mismos códigos en lo que tiene que ver con la energía y con la estructura celular. Y además de eso, tenemos que entender que el ciclo vital de las plantas no es igual al de las personas, porque así como las plantas tipo hierbas o plantas con flores pueden durar una estación, un año o algunas pocos meses, después de que florecen muchas de ellas se mueren, así también hay especies que duran siglos y bosques enteros que están compuestos de árboles centenarios y algunos milenarios. Eso quiere decir que lo que nosotros vemos en las plantas como lentitud es simplemente el otro ritmo que ellas tienen para vivir. Otra de las funciones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de jugar cómo encontramos las plantas es lo que habíamos hablado antes del crecimiento modular, porque así sabremos que las plantas, aunque nosotros le quitemos un pedazo, no se van a morir por eso, y que además eso significa que tenemos enfrente otra manera de reproducción que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que es muy importante a la hora que entendamos cómo funcionan como enjambres, como comunidades con sentido de especie las plantas. También es importante que entendamos que las plantas tienen un lenguaje. No es un lenguaje de la manera que estamos acostumbrados los humanos, que es a hablar o escribir, a percibir por el oído palabras que nosotros después entendemos a nuestra manera. No, las plantas tienen un sistema de señales, vamos a decir que se comunican por señales de diverso tipo. Así que ellos tienen en la estructura, en el organismo, lo que nosotros pudiéramos traducir como células detectoras. Estas células detectoras son de diversos tipos y sirven para diversas cosas. Por ejemplo, detectan la luz solar, detectan luces de colores de diferentes tipos. Además de eso, se agrupan de una manera particular. Se agrupan en las hojas, en las yemas axilares, esas que se encuentran en un lado de las hojas, en las flores y en la raíz. Las plantas son capaces también de emitir sonidos y de sentirlos. Tienen células detectoras especiales para eso también. Y sabemos que, por ejemplo, el maíz hace clics a una determinada frecuencia, 220 Hz. Esto ha sido medido por científicos y debemos recordar que son frecuencias bajas porque las frecuencias radiales, por ejemplo, se miden en miles de ciclos. Entonces, ¿dónde se agrupan estas señales de las plantas? ¿Cómo se detectan? Bueno, las plantas no tienen como nosotros unos órganos especializados para hacer determinadas cosas. Nosotros concentramos en los ojos, por ejemplo, las células que detectan y un organismo especial que detecta luz, detecta colores y que envía las señales al cerebro, que es como un centro. Las plantas no tienen eso. Las plantas tienen lo que llaman fotocromos y células también lumínicas en todas partes de su cuerpo. ¿Por qué las células detectoras de sonido se encuentran en la raíz? Porque las plantas utilizan esas células detectoras para oír los ruidos de corrientes de agua, y no solamente de corrientes naturales de agua como los ríos, sino también de cañerías. ¿Y para qué quieren saber eso? Bueno, lo quieren saber porque ellos orientan sus raíces hacia el agua por razones de sustentación o de alimentación. ¿Qué podemos nosotros saber más acerca de este asunto?
Pues un asunto muy importante. Porque generalmente se dice que las plantas no son inteligentes, que para muchas personas las plantas son simplemente unos objetos un poquito más vivos que los demás. Y resulta que no, lo que pasa es que hay un elemento que para nosotros es sinónimo de inteligencia, que es la movilidad. Generalmente los seres humanos, cuando vemos que alguien reacciona, es porque se mueve. Y como las plantas no se mueven, suponemos, entonces las plantas no son inteligentes y resulta que las plantas sí se mueven. Las plantas tienen varios tipos de movilidad y, por cierto, más lenta que la nuestra. Por ejemplo, se inclinan hacia la luz solar. Un ejemplo de ello es el girasol. Inclinan la raíz, como ya hemos hablado, hacia corrientes de agua, por razones de subsistencia. Dirigen la raíz siempre al suelo. Si usted mueve una planta de su sitio y la coloca de una manera contraria, como ya ha venido creciendo, al cabo de unos días la raíz irá siempre hacia abajo, hacia el centro de gravedad de la Tierra. Eso se llama gravitropismo y es uno de tantos sentidos que van unidos a la movilidad de la planta. Es decir, que ellas se mueven por causas diferentes, pero se mueven. ¿Para qué le sirve a la planta tener todas estas células detectoras que ahora vamos a ver cuando hablemos de las funciones? ¿Cuál es la manera en que trabajan? Bueno, porque ellas detectan información. Me van a decir, ¿para qué detectan las plantas información? Porque todo lo que hemos hablado de la energía sutil de las plantas, de cómo detectan cosas, de cuál es su estructura básica, sirve para que entendamos que las plantas tienen en su haber una cantidad de instrumentos como para establecer comunicación con nosotros y para permitir, para entender, para comprender lo que los humanos decimos y pensamos de ellas. Ellas detectan información, tienen memoria, que es una parte importante de las decisiones de los seres vivos, tienen propósitos e intereses. Una vez que se dan cuenta que pasa algo, esa información se combina para formar una información de interés para decidir luego qué hacer y cómo convertir esa decisión en un hecho. Bueno, mediante otro tipo de señales, porque las plantas también emiten señales, es decir, tienen un código completo de comunicación. Las plantas ven, oyen y se comunican, pero no con ojos ni oídos, ni con boca, sino con otro sistema muy antiguo y muy eficaz.